Muy buenas noches. Hoy estamos en el despacho del vicegobernador Rolando Figueroa. Vamos a charlar por espacio de todo el programa. Vamos a hacer una especie de balance juntos, o sea, ustedes y nosotros, sobre esta gestión que está culminando al frente de la legislatura provincial. Vicegobernador, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Un placer estar acá. Para mí también. Es un gran placer que estemos juntos y un poco charlando de cuestiones que tienen que ver ya desde hace casi cuatro años, ¿no? ¿Cómo va rememorando a medida que pasan estos días y que bueno, se va cumpliendo el término de gestión? Yo creo que es el sexto o séptimo cambio de gestión que estoy viviendo, ¿no? En diferentes lugares. Y lo vivo con mucho entusiasmo, ¿no? ¿Por qué lo vivo con entusiasmo? Porque siempre uno tiene que dejar aflorar las cosas buenas en cada una de las instancias de la vida. Y creo que hubo muchas cosas buenas, por supuesto, algunas no tanto, pero sí estoy contento de haber cumplido un rol de respeto ideológico, institucional y político sobre quienes me han asignado la responsabilidad de ser el vicegobernador de la provincia. Así que por ese lado, ya cumpliendo una etapa, contentos por determinados logros que ha tenido esta legislatura, ¿no? Desde la visión política, es la primera vez que una legislatura se involucra tanto con el tema de derechos humanos, trabajándolo con Estela de Carlotto, teniendo la posibilidad también de establecer políticas de igualdad claramente llevadas adelante, en un primer lugar desde lo electoral, pero después hemos realizado otras acciones. También hemos sido la segunda provincia, creo, de Santa Fe también logró una reforma política que se pudo sancionar, ¿no? Si bien, a mi entender, y es para un análisis mayor, ¿no? Muy parcializada, creo que la reforma política del sistema electoral en la República Argentina se debe realizar, ¿no? Yo en particular soy partidario de la boleta única, en donde se pueda elegir el candidato libremente marcando el elector, pero también creo que la vida interna de los partidos hay que analizarlo, hay que analizar muchísimas cosas en todo lo que se viene para esta nueva Argentina, ¿no? Donde la política nuevamente va a aflorar. Bueno, y también sí con una legislatura no solo presente en la capital, sino en todo el interior, escuchando con muchísimo respeto a la gente, ¿no? Con esa escuela de don Felipe Zapag. Creo que una legislatura presente en cada uno de los rincones, atendiendo las demandas puntuales que hacían de diferentes puntos de la provincia. Se han logrado consensos importantes, por supuesto con diferentes opiniones de distintos partidos políticos, pero también quedó claro que esta legislatura no fue una escribanía del Poder Ejecutivo, sino que existió el debate para la sanción de las normas, y cuando no existió tiempo para la sanción de alguna norma, se dejó en claro que va a llevarse el debate correspondiente en la legislatura que sigue. Me tocó presidir una legislatura con 35 excelentes diputados, algunos que también han cumplido parte del mandato y que han ido a otros organismos u otras instituciones también con excelente labor dentro del trabajo legislativo. Me tocó tener el honor de trabajar con políticos de muchísimo fuste dentro de nuestra provincia, con opiniones diversas. Respetando cada una de estas opiniones pudimos construir leyes, hemos tenido un ritmo de trabajo muy importante, nunca estuvimos suspendidos en el ritmo de trabajo, trabajaron bien las comisiones, ¿no? Eso fuimos de mayor a menor, que es natural, pero sin embargo cumplimos un buen ritmo de leyes. Y después también logros importantes de lo administrativo.
establecer que las normas de calidad se certifiquen absolutamente en todos los procesos, siendo el único organismo público de la República Argentina, teniendo la posibilidad también de ser el primer parlamento que va a ser iluminado y generado la electricidad mediante energías renovables, tener la posibilidad de establecer una carrera administrativa donde existe un ingreso por examen y ascenso también de la misma forma, en donde los empleados conservan la potestad de muchos de estas comités evaluadores, y también creo algo importantísimo, que es que siempre se defendió la gobernabilidad, siempre se respetó la institución, y también tengo el orgullo de decir que después de 2 años en donde, recordemos que el Poder Legislativo, en esta independencia de poderes que existe en la provincia, no tiene participación sobre las regalías y sí sobre la coparticipación federal, ¿no? En los 2 primeros años del gobierno de Macri, esperando ese famoso semestre que no sé cuándo llegará, ¿no? Por lo pronto en estos 4 años no llegó, ese famoso semestre de reactivación no llegó, entonces la coparticipación federal disminuyó y la legislatura estuvo atada a esa disminución de ingresos, administrando en forma eficiente ese periodo de crisis de alguna manera, nos permitió que cuando fue cambiando un poco la variable, pudimos generar ahorros del Estado, en donde le estoy entregando al próximo vicegobernador de la provincia cerca de 500 millones de pesos en plazo fijo, en donde bueno, sirve para pagar sueldo, por ejemplo, si no tuviera más ingresos por 5 o 6 meses, ¿no? Yo creo que la administración austera dio sus frutos, sobre todo también por el buen trabajo de los diputados y el compromiso que tienen los empleados. Vicegobernador, hay un tema que, digamos, salta, que tiene que ver con la actividad de esta legislatura y lo que ha sido la actividad en el Congreso Nacional, ¿no? Digamos, estos contrastes, es decir, cómo una parte importante a nivel país, en una situación intensa y también crítica en cuanto a lo económico y a lo político, ha sesionado pocas veces, contrastando con este nivel de actividad a nivel provincial. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde la legislatura y los distintos bloques? Porque me imagino que lo deben haber hablado. Sí, lo vemos como un gran logro que hemos tenido el debate político, ¿no? En base al respeto, en base al trabajo de los diputados, y también con una agenda legislativa que también fue generada por los propios diputados, pero también por envíos permanentes de leyes por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso creo que nos marcó claramente el ritmo, más el compromiso que siempre tuvimos en labor parlamentaria desde el primer día, que íbamos a tener las sesiones correspondientes que nos planificábamos. Además, por supuesto, algo que desde el inicio de gestión estamos bregando por una presencia permanente en cada uno de los rincones de la provincia, ¿no? Inclusive, en un determinado momento pensamos sacar las comisiones a debatir al interior, pero el reglamento, necesitábamos una modificación del reglamento, tienen que sesionar en la casa, en realidad, las comisiones, pero sí estuvieron permanentes todos los diputados y, bueno, en particular, un placer estar en cada rincón de la provincia. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que a ustedes les hubiera gustado hacer o en qué les hubiera gustado avanzar? Bueno, yo creo que permanentemente la agenda legislativa mayoritariamente la propone el Poder Ejecutivo, ¿no? Todas las leyes que han sido propuestas por el Poder Ejecutivo, en su altísima mayoría, con algunas modificaciones, después de debates, han sido sancionadas todas las normas legales, ¿no? Eso también es importante, que la gobernabilidad nunca se puso en riesgo. Por supuesto, tuvimos una situación muy especial, en donde esta independencia en la cual hemos enmarcado el poder legislativo no siempre agradó, y también terminamos en una disputa interna. Pero realmente yo siempre saco lo bueno, y eso nos permitió también ser un poder del Estado independiente y que defendió la gobernabilidad y la va a defender hasta el último segundo en la cual esta legislatura tenga esta composición. ¿Estuvo en riesgo la institucionalidad en algún momento?
Jamás, nunca pusimos en riesgo esto, eso lo dejamos siempre bien en claro. Los dos, ¿eh? Pregunto porque, digamos, este también es un elemento distintivo que se está haciendo en el escenario nacional, ¿no? De cómo, digamos, este semestre que nunca llegó, digamos, cómo fue despertando la desconfianza de inversores, hasta de partidos políticos que no son afines al actual gobierno nacional y a otras expresiones nacionales, y en contrapartida, esto del MPN de que se mantiene en el gobierno y sigue generando señales de confianza a los inversores. Sí, yo creo que también, en honor a la verdad, también el alineamiento hacia el gobierno nacional marcó un quiebre político dentro en particular dentro de la fórmula, ¿no? Yo siempre el alineamiento tan incondicional con el gobierno nacional no lo veía. Inclusive cuando el presidente Macri vino hace 2 o 3 años en enero, yo estaba a cargo de la gobernación, manifestó que el movimiento popular neuquino tenía una deuda con el pueblo de Neuquén. Fue el único dirigente del movimiento popular neuquino que marqué claramente que quienes tenían una deuda con todos los argentinos era el gobierno nacional que aún nos gobierna, ¿no? Por supuesto, eso no gustó del todo para determinados sectores más adeptos al gobierno nacional comandado por Mauricio Macri, pero estábamos convencidos de nuestros ideales y lamentablemente el tiempo nos llevó a tener la razón, ¿no? Por supuesto, políticas equivocadas en cambio de reglas de juego que comenzaron a surgir en una actividad que para nosotros forma parte de un acelerador de la economía o dinamizador de la economía, ¿no? Siempre decimos que un dinamizador de la economía por un principio keynesiano sin lugar a dudas es la construcción, y en el caso de la provincia del Neuquén sin dudas es la actividad hidrocarburífera. El cambiar las reglas de juego en la mitad del camino y seguramente ha impactado, de hecho lo estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Con lo cual, bueno, esperamos con ansiedad ver cuál va a ser la política hidrocarburífera que va a llevar adelante el nuevo gobierno nacional, y ojalá que estén establecidas estas cosas, ¿no? Reglas de juego claro, defensa, en todo caso respeto hacia los gobiernos provinciales, que yo creo que va a existir. ¿Y cómo llega la provincia a este próximo periodo que inicia Alberto Fernández? ¿Cómo la ve Rolando Figueroa? Yo creo que hay muchos aciertos realizados, ¿no? Los gobiernos del movimiento popular neuquino, desde aquella rebeldía de aquellos visionarios como fue Felipe y Elías y tantos otros hombres y mujeres de la provincia, ¿no? Pudieron hacer nacer un partido que se planta dentro de la defensa de los neuquinos, ¿no? Siempre, permanentemente. Y siempre con esta expectativa que genera Neuquén, ¿no? Que ha generado no solo en el país, sino en distintos lugares del mundo, y que nos da el beneficio del desarrollo en muchos ratios de estar primero, pero también con los lados B también, ¿no? En primer lugar, aquella frase del presidente que Vaca Muerta iba a generar inmediatamente 500.000 puestos de trabajo. Y si alguien escucha y tiene una necesidad en algún otro lugar del país o del mundo, dice, ¿dónde voy a trabajar? En el petróleo, ¿no? Con lo cual esa expectativa que era inmanejable, muy subjetiva, seguramente incentivó la migración hacia Neuquén, hacia nuestra área petrolera. Y eso tiene en realidad la actividad hidrocarburífera tiene un delay respecto al ingreso de fondos públicos para abastecer la demanda social de esas personas que se mudan, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si una persona viene a trabajar en el petróleo es porque existe mayor actividad. Ahora, el Estado a esa persona mañana le necesita darle educación a sus hijos, salud, etcétera, ¿no? Después empiezan con otro tipo de demandas naturales del ser humano, ¿no? Y en eso existe un delay, con lo cual yo creo que el gobierno nacional le faltó estar presente también en ese desarrollo
que ha tenido la provincia del Neuquén, en donde la migración interna estuvo muy marcada, ¿no? Neuquén estuvo absorbiendo desempleados de otros lugares de la patria. Bueno, con esa luz que siempre genera Neuquén, creo que estamos recibiendo el nuevo gobierno, ¿no? También con la incertidumbre de cómo vamos a seguir, que es natural en cada uno de los cambios de gobierno. Es natural en cada uno de los cambios de gobierno y también es natural esta situación cíclica en el petróleo, ¿no? Cuando no es el barril de petróleo, el precio internacional es el precio acá o son las medidas económicas que se toman. Se dice que la actividad puede llegar a reactivarse a partir de marzo, abril. Mientras tanto, vamos a esperar el 10 de diciembre, vamos a esperar con las medidas que se vienen, ¿no? Yo lo que creo que el 10 de diciembre, algo que creo que lo respiramos, es que volvió a la política, ¿no? Y gente que se ha formado en la política. ¿Yo por qué digo esto? Porque hubo gente que administrando negocios familiares, siendo CEO de empresas, se transformaron en exitosos y pensaron que la administración pública era de la misma forma. Y quedó evidenciado que no solo nos han dejado con deudas financieras dentro de las reservas del Banco Central, con fondos internacionales también, con organismos internacionales, mejor dicho, deudas importantes, sino que lo que nos han dejado, y es una deuda muy pesada, es la deuda social, ¿no? Ahora, vuelve la política, y vuelve la política ¿de qué manera, ¿no? Y ahí es donde uno lo puede analizar. De la mano de un hombre que ha sido convocado por una mujer, y este hombre siempre demostró que no era el obsecuente de turno, sino era la persona que, si opinaba diferente, lo decía. Por eso, estando sentado en un gabinete, se fue, apoyó la construcción de otro espacio político, apoyó a un ministro disidente que quiso ser gobernador de Buenos Aires, o sea, un rebelde muy inteligente y que conoce del manejo del Estado, ¿no? Que es Alberto Fernández. Y también la visión de Cristina Kirchner de decir, la obsecuencia muchas veces no suma, ¿no? Entonces las personas que me han marcado otros caminos que quizá pudo tener razón en parte de ellos, va a ser la persona convocada para liderar. Entonces estamos en estos cuadros que se han formado en la política, ojalá que pongan lo mejor de sí para sacar esta Argentina adelante, ¿no? Uno siempre le desea suerte a los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, ¿no? Y por supuesto, esta no es la excepción, queremos que siempre le vaya bien al gobierno nacional. En este contexto, el Movimiento Popular Neuquino ha logrado casi todos los gobiernos locales, y a partir del 10 de diciembre es como que va a haber una hegemonía política. ¿Es saludable? Yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, los debates políticos no van a ser con otros partidos políticos, sino van a ser puertas adentro, ¿no? Por eso, claramente defendiendo la gobernabilidad hasta el último día, yo también, el sector que hemos construido de oposición dentro del Movimiento Popular Neuquino, lo vamos a seguir construyendo. Yo en particular voy a formar parte de una posición interna del Movimiento Popular Neuquino contra el gutierrismo, pero va a ser una oposición sumamente constructiva, acompañando los aciertos, que los hay y seguramente los va a haber, y también marcando algún contrapunto que uno no comparta respecto a de qué manera se está llevando el gobierno o el partido adelante, ¿no? Una oposición constructiva interna me parece que también es necesaria, hace falta, y sobre todo la tolerancia al que piensa distinto es importante, ¿no? Si no, ¿qué pasa? Si condenamos al que piensa distinto al ostracismo, lo aplastamos, sucede lo que está sucediendo ahora, que algunos dirigentes terminan migrando, algunos afuera de la política directamente, ¿sí? Y otros buscando otros partidos políticos. Yo creo que hay que estar en el partido nuestro, en el partido que ha construido y reconstruido esta provincia, y que por supuesto dentro de la oposición interna constructiva lo vamos a realizar desde la lista violeta. Bueno, se me anticipó el segundo capítulo. Vamos a la pausa y nos metemos de lleno en la política. En la política partidaria y política provincial. Vamos a la pausa y continuamos en esta charla con Rolando Figueroa.